Continuando con nuestras conversaciones interesantes, estamos obligados a hacer este sistema de grabaciones porque son prácticos, dinámicos y muy sintéticos para lograr el objetivo de llegar a más cantidad de personas. Estamos aquí con Pedro Pablo, que ha venido de España, y continuamos con la información que es nuestro propósito, llegar a las personas que estén interesados en algún término utilizado globalmente como se conoce como permacultura, en otros medios lo que se conoce como cultura ecológica de los alimentos, agricultura orgánica, en fin, distintas formas de decir, en otras palabras, alimento sano, vida sana, espíritu sano. ¿Qué te parece, Pablo? En opiniones muy importantes, me estoy aprendiendo mucho de los diálogos que tengo contigo, porque mi trabajo aislada de un poco de la civilización es obligada a estar en el lago Titicaca haciendo experimentos con plantas y un poco desvinculada de la vivencia de Europa. Háblanos un poquito más en tu opinión, lo que se está viviendo con esta crisis de rebote financiero en el mundo, en el área europea. Bueno, esto es un tema muy controvertido porque lógicamente oficialmente se dan unas versiones y después podemos tener acceso a otros tipos de información que nos hacen ver de una manera diferente que las cosas pueden ser de otra manera. A nosotros en Europa, que estamos sufriendo la crisis, claro, porque hay otros países en vías de desarrollo o simplemente subdesarrollados que viven en permanente crisis, con lo cual no lo notan. Quiere decir, ¿quién nota la crisis? Exacto. La que baja un escalón en su calidad de vida. Entonces, me estás hablando sobre la crisis económica, que es financiera, del primer mundo. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa en general, que han tenido que los gobiernos hacer unos ajustes económicos muy severos, presionados por estos manejos financieros. Es decir, lo que estamos reconociendo es que hay un poder real que se expresa a través de las finanzas, y que obliga a los gobiernos a hacer estos reajustes. Nosotros hemos podido observar, concretamente en España, como ha sucedido, esto empieza un poco desencadenándose por el tema de las hipotecas en Estados Unidos, quiere decirse, hay un fenómeno en el cual la banca posibilita fácil acceso a préstamos hipotecarios sin garantías. Y ellos lo sabían, querían provocar esto, porque los mecanismos... Es la cáscara de plátano, vamos a decir. Sí, no, pero claro, los mecanismos que podían que evitaron esto fueron desmantelados en la época de Clinton, que fue la liberalización financiera. Ok. Lo siguiente es, ¿tú crees entonces de que en algún momento el alimento va a llegar a costar tanto que se va a producir lo que estaba escrito, que una libra de alimento de peso en grano va a costar mucho dinero, y eso significa a que la escasez, crees que va a ser la que va a detonar esta declaración, o crees que vaya a haber un usufructo de los alimentos realmente a nivel comercial? Bueno, hay un problema, es mucho más, desde mi punto de vista, mucho más complejo. Quiere decirse, el problema de la alimentación parte del sector productivo. Quiere decirse, el sector productivo está controlado, actualmente está ya industrializado por las agroquímicas. Entonces, eso es un factor muy importante de manejo. Y también el asunto, podríamos decir, que se involucra inclusive la manipulación desde el asunto del HARP. El asunto del HAR es otro problema, sí. Es otro problema porque, no sé si están informados muchas personas de lo que es el HAR. El HAR es una estación de antenas que está en Alaska, que realmente está controlado por la Marina de Estados Unidos, no está controlado por un equipo de técnicos y profesionales, claro, que son técnicos y profesionales a la vez, pero es un control militar.
Y lógicamente los militares, ¿para qué controlan este tipo de cosas? Afectan, lo que están haciendo es afectar el clima, ¿no? Al clima. Una de los bueno, el HAARP tiene muchas posibilidades, que si tiene todas las posibilidades, porque al actuar sobre las capas altas de las atmósferas con radiofrecuencias pueden provocar muchas cosas. Desde el tipo militar pueden derribar objetos volantes, también pueden provocar y mandar esa radiofrecuencia a las partes altas de la atmósfera, modularlas y generar cambios de clima en lugares concretos. Una noticia que yo no la puedo afirmar de que sea cierta, pero sería muy preocupante, porque los expertos que hicieron el seguimiento de los terremotos de Chile detectaron que había muchas anomalías, no era un comportamiento natural de las placas tectónicas. ¿Cómo se produce eso? Bueno, queda la sospecha que podía haber sido provocado. Lógicamente no tenemos prueba de ello. La siguiente pregunta, Pedro Pablo, es relacionada a que si crees que sería posible mediante el trabajo de investigación con sistemas de previsión climática como los tenemos, que ya se estaban estudiando, como el doctor Otto Schumann en Alemania, en donde estudió las ondas transversal magnéticas que tenían una correlación entre el cerebro y las ondas hertzianas en un promedio de 7.8 Hz, que existe la posibilidad de que haya lugares en el planeta donde estas ondas transversales no sean afectadas ni por el HAARP ni por fenómenos de la galaxia. Esto es nuestro propósito, informar que justamente en este aspecto hay esa alternativa que estamos proponiendo, que no es un asunto imposible de alcanzar, y esto es lo que propone la técnica HOMA. Quería saber si es que ustedes tenían conocimientos de algo relacionado al tema de la sonda Schumann. Bueno, sobre eso hay conocimiento relativo. Lo que no tenía conocimiento, y lo cual sí es muy deseable, es que haya lugares que se puedan preservar y que exista la tecnología suficiente y la experiencia como para crear esos espacios de preservación de los cultivos. Nichos ecológicos. Sí, nichos ecológicos, son espacios, nichos, un espacio cerrado, determinado. Ecológicos. Esto es una propuesta muy interesante que sí que nos gustaría el tener una información mucho más cumplida y sobre todo, aparte de información, sí que nos gustaría empezar a experimentar con ello. Que dice, tener el conocimiento práctico de cómo se aplica y cómo se desarrolla y poder participar pues revirtiendo después nuestras experiencias, compartiéndolas con vosotros, quiere decir, ampliando el ámbito de experimentación. Así es. Entonces, yo creo que cabe en este momento hacer lo que ya habíamos bosquejado en borradores y que estamos llevándolo a papeles, en el sentido de que llevar esta propuesta mediante objetivos claros, de lo cual vamos a leer, dar lectura, por ejemplo, a uno de los acuerdos en el punto 1 de la difusión. A ver si tuvieras, por favor, ser tan amable, Pedro Pablo, de leer el punto 1 de la difusión. Bueno, pues hemos estado dialogando pues ampliamente, llevamos ya 2 días dialogando sobre estos asuntos. Y uno de los objetivos que habíamos definido era el de difundir y educar a la población, a poblaciones interculturales, que es decir, en un ámbito diverso y a nivel mundial lo más ampliamente posible, de distintas nacionalidades, lógicamente, interesadas en el conocimiento y práctica y desarrollo de técnicas ambientales de adaptación a los cambios climáticos. Estamos viviendo cambios climáticos motivados por estas energías que vienen del centro de la galaxia, cuyo el Sol sirve de amplificador, ¿sí? Y queríamos conocer qué tipo de técnicas son estas, ¿no? Y esto es uno de los objetivos, difundirlas y educar. Después había otro objetivo que habíamos establecido, que era el de aplicar la técnica védica HOMA de previsión del clima con indicadores geológicos y geomagnéticos. Bien, esto es a desarrollar, lógicamente, porque son objetivos muy sucintos, están muy reducidos, muy sintéticos. Después otro objetivo que sería interesante es el de preservar la resistencia de las semillas y granos mediante validación e investigación genética, que es lo que estáis trabajando vosotros.
in situ, ¿no? Que son básicos y esenciales en la alimentación y desarrollo de las distintas especies. Todo ello con la colaboración, lógicamente, y participación de profesionales e investigadores académicos. Esto es muy importante. Otro punto interesante era el de evitar la erosión genética y revertir el desgaste del suelo que reciben mediante las aguas de lluvia con radiaciones de C14 procedentes de la fisión nuclear que se produce de los elementos en la atmósfera. Otro punto que tratamos fue el de revertir la contaminación e impurezas de los elementos específicos y esenciales, recuperando los ciclos naturales del carbono, el nitrógeno y del hidrógeno. Y otro punto, como final casi, pero no me gustaría que fuera final porque deberíamos trabajar más y desarrollar más cosas, y sobre todo desarrollar los puntos que he hablado, es el de actualizar y difundir la información relacionada con la cosmoclimática, no con los climas locales, sino con los climas que vienen propiciados a través de los impulsos cósmicos. Ok, gracias Pedro Pablo. Dejamos para la siguiente entrevista la conclusión de esta investigación.